Então, muito boa noite a todos e todas que acompanham a estreia, a primeira edição do Seminário Permanente Emancipações Latino-Americanas entre Utopias e Distopias. Meu nome é Alexander Aguilar Antunes e, na condição de organizador deste projeto, quero saudar a todos que nos prestigiam nessa noite, ou neste ainda final da tarde, no Panamá, território do nosso convidado principal, Olmedo Bellucci, que nos traz o tema de discussão Estado, Nación e Identidad en los Bicentenarios de América Latina, el caso de Panamá. De entrada, agradeço em especial ao professor Olmedo Bellucci por aceitar participar desta iniciativa internacional de articulação dos conhecimentos e atividades do Grupo de Pesquisa Emancipação, Trabalho, Saberes, Outras Economias, Movimentos Sociais e Democracia, uma das redes de trabalho acadêmico do Programa de Pós-Graduação em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas, Brasil. Essa iniciativa é uma forma do nosso programa de pós-graduação acompanhar, atualizar e participar diretamente dos mais candentes debates sociopolíticos em nível internacional relacionados aos conceitos, práticas e possibilidades e impossibilidades de emancipações nos países latino-americanos. Em parceria com a Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS, e com o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, CLACSO, através do grupo de trabalho El Istmo Centroamericano Repensando os Centros, essa proposta estabelece atividade fixa, periódica, ojalá mensal, a partir de outubro desse ano, 2021, para a realização de mesas de debate expositivas e dinâmicas com convidados de alto perfil da região, dos universos acadêmicos e movimentos sociais, em diálogo mediado, no estilo também entrevista, com um integrante do grupo de pesquisa Emancipação. A noção de emancipação e as disputas conceituais sobre o termo é parte do nosso imaginário político há séculos. Numa certa dimensão, tem sido o sonho histórico acalentado pelo gênero humano, tarefa política permanente de uma variedade de grupos sociais que quase sempre significam e atribuem sentidos distintos, quem sabe até opostos a essa palavra. Neste projeto, entendemos que lutas populares comuns, a partir de articulação de discursos emancipatórios, são possibilidades concretas de avanços sociais em sociedades democráticas. Mas podemos entender avanços sociais como emancipações? Essa compreensão implica em autodeterminação? Em que sentido ou medida a emancipação difere de liberdade, então? E se por sociedade democrática entendemos a vigência de uma ordem social viável em um determinado território, significa então que aceitamos a permanência de uma sociedade não inteiramente livre? É possível haver liberdade ou emancipação inteira ou completa? Através da apresentação e discussão de temas sociais e políticos concretos nos territórios latino-americanos, o Seminário Permanente Emancipações Latino-Americanas entre Utopias e Distopias busca ser o espaço qualificado para o debate dessas e outras questões na América Latina, num processo de atividade continuada de formação sociopolítica sobre o presente e o futuro latino-americano. Nesse ano de 2021, o projeto tem esse caráter experimental, estão previstas 3 edições iniciais, que estreamos neste mês, estreamos hoje, e ainda 2 edições, uma em novembro e outra em dezembro. O tema do próximo mês é Bitcoin em El Salvador, el país laboratório de las criptomonedas, com a doutora Melissa Salgado, da Universidade Centro-Americana de El Salvador. E em dezembro, nossa temática será El verdadero muro es México, conflitos interestatales sobre las migraciones centroamericanas, com o Dr. Nayar López, da Universidade Nacional Autônoma do México. Na edição de hoje, Estado, Nação e Identidade, os Bicentenários da América Latina, o caso do Panamá, com o professor Olmedo Bellucci, a quem, antes de passar a palavra, então, como o nosso conferencista entrevistado, vamos fazer uma pequena saudação da casa anfitriã dessa atividade, a pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos da UCPEL, da direção
ALAS, através da presidência do período 2019-2022, Dr. Jaime Rios Burga, e também da coordenação do GT Claxo Holismo Centro-Americano, com a doutora Carmen Helena Villacorta, da Universidade Nacional de Jujuy, na Argentina. Também comunicar, por último, que ao nosso público essa atividade será conduzida em espanhol. Essa dinâmica vai ter uma dinâmica de exposição e de entrevista. Então, uma exposição logo em seguida das falas de saudação do nosso companheiro Olmedo Bellucci, cerca de 20 minutos, e logo depois vamos fazer um diálogo, tentar imprimir um diálogo tipo entrevista sobre o tema, com a minha condução e participação também do doutorando Vilmar Pina e da mestranda Larissa Brito. E convidamos a todos os participantes hoje a também incluírem suas perguntas, intervenções e reflexões durante a nossa atividade. Passo a palavra, então, para essa saudação inicial, em nome da Casa Anfitriã, coordenadora da Política Social e Direitos Humanos da UCPEL, doutora Aline Mendonça Santos. Boa noite, Aline. Teu microfone está apagado, Aline. Essa é a grande questão do universo remoto, né? Câmera, microfone apagado, enfim. Boa noite, então, a todas e todos. Obrigada, Alexander, então, por essa contextualização e por passar a palavra, não é? Eu vou ficar à vontade para falar em português também. Historicamente, né, a gente vem presenciando esse universo das ciências sociais, dos direitos humanos, das políticas sociais, construindo dinâmicas de produção do conhecimento científico de forma muito articulada, com processos de construção de memória, de resistências, de garantia de direitos, através de vários sujeitos aí, sujeitos políticos importantes aí para a produção do conhecimento científico, para a construção de lutas e garantia de direitos aqui na América Latina. E dois grandes importantes desses sujeitos políticos e sujeitos científicos aqui na América Latina estão aqui hoje, né, representados, a Associação Latino-Americana de Sociologia e o Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, né, a ALAS e o Claxo. A gente costuma fazer o contrário, né, a Claxo e o ALAS, mas é a ALAS e o Claxo. E é com muito gosto, né, que não só os recebemos em nossa casa para iniciar esse projeto conjunto, né, que a gente está chamando de Elaúde aí, já estamos intitulando o projeto, já bem contextualizado pelo Alexander agora, mas também nos unimos num processo de internacionalização e agenda conjunta de reflexão e construção de alternativas sobre as questões estruturais e contextuais que atingem a América Latina. Desta forma, aqui em nome dos professores Renato, professor Tiago, professor Alexander, nosso pós-doutorando aqui, quero parabenizar o grupo de pesquisa Emancipação, ao qual eu também me filio, e saudar o grupo Emancipação por essa iniciativa, e em nome do nosso PPG e da nossa universidade, né, nosso programa de pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos, e da nossa universidade, Universidade Católica de Pelotas, quero dar as boas-vindas, então, ao professor Jaime e agradecer muitíssimo a parceria da ALAS neste processo. Espero que muitos outros grupos de pesquisa venham, então, refletir conosco nesse processo de seminários e de discussões, né? Da mesma forma, em nome, né, a professora Carmen, já nossa companheira aí, já esteve conosco no CEPOME, e então dar as boas-vindas ao GT da Claxo, ISMO, né? Não sei nunca dizer, mas pronto, graças por, né, já a parceria de tanto tempo, e pronto, e que tenhamos todos, então, excelentes seminários de reflexão ao longo deste período que estamos nos propondo
a discutir e que hoje, então, tenhamos uma noite de debate e de aprendizagem. Boa noite, então, e obrigada aí pela atenção, e que seja vida longa, né, ao projeto, ao programa e às nossas parcerias, assim, que tenhamos aí uma dinâmica de internacionalização e de construção coletiva e de construção de não só de ciência, mas de lutas e de resistências. Obrigada aí, que sigamos. Maravilha. Aline Mendonça dos Santos, coordenadora da pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas, fazendo a fala inicial de abertura do nosso seminário permanente na sua primeira edição. Vamos passar a palavra, então, imediatamente ao professor Jaime Rodolfo Ríos Burga, da Universidade de São Marcos, no Peru, atual presidente ALAS desse período 2019-2022, a quem aproveito também fazer uma menção à colega Briseida Barrante Serrano, da direção ALAS América Central, que sempre muito parceira, uma palavra bastante utilizada em português, é uma grande aliada do processo Istmo e estabeleceu esses contatos da participação ALAS nesse projeto Emancipação da UCPEL. Profesor Jaime Rodolfo Burga, por favor, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, una alegría y saludar a los de la iniciativa de este evento, este seminario, ¿no? Tan importante. Me parece de un valor realmente con una dimensión profunda del cambio histórico que estamos viviendo, este cambio civilizatorio tan profundo, y más aún que sea una tarea compartida entre ALAS y CLACSO, puesto que nos unen muchos esfuerzos de trabajo conjunto en la unidad, no solamente en la ciencia, sino de contribuir a aportar soluciones en este cambio profundo, ¿no? Reflexionaba sobre el título del grupo de ustedes, el nombre, ¿no? Emancipaciones latinoamericanas entre utopías y distopías, ¿no? Y se me ocurría pensar y decirles, ¿no? De que qué tema tan lindo, tan bonito que han definido, porque ¿cómo podríamos entender los cambios hoy en esta situación global intracivilizatoria que estamos viviendo si no imaginamos justamente esos futuros que no son futuros realmente irrealizables, sino son futuros posibles, reales, si no encontramos un diálogo realmente sobre esa relación profunda entre mitos, utopías y pensamiento reflexivo, ¿no? Creo que, sin duda, hoy, como bien ustedes lo saben, no podríamos entender esos mitos y esas utopías o distopías en su diversidad, primero social, ¿no? Porque el cambio es tan profundo en su individuación, en sus sociabilidades, en sus mundos simbólicos, que evidentemente estamos ante nuevos procesos, no solamente con sus herencias, desde luego, de transformación del ser, del saber y del poder, ¿no? Creo que en esta crisis civilizatoria tan profunda que estamos viviendo de la modernidad, colonialidad, nos llama justamente a imaginar esos futuros reales posibles, ¿no? Para el encuentro del yo y el grupo, las sociedades, las comunidades, en un sentido concreto y profundo, ¿no? Creo que ahí, no solamente dando cuenta de las nuevas estructuraciones y formas con relación a los cambios que trae el capitalismo, sino el patriarcalismo y el nuevo colonialismo, ¿no? En ese sentido, mi felicitación, ¿no? A ustedes, al grupo, y desde la presidencia de ALAS, como su comité directivo y también el consejo consultivo, todo el apoyo, y para el año que viene de repente hacer una actividad conjunta que la inscribamos dentro de nuestra participación en el 33 Congreso de Acción Latinoamericana de Sociologías de México, ¿no? Y por qué no también otra actividad conjunta con CLACSO en el cual dialoguemos sobre estos profundos cambios, ¿no? Felicitar al doctor Olmedo Belluche por su aporte siempre con nuestros países y bueno, gracias a cada uno de ustedes y estamos en una comunicación permanente desde Perú, contribuyendo también con el éxito de las labores que ustedes se han planteado. Gracias.
Muchas gracias, professor Jaime Rodolfo Rio Burgas, presidente de ALAS, por essa participação, por estar presente aqui na abertura, na estreia dessa nossa primeira edição do Seminário Permanente Emancipações Latino-Americanas entre Utopias e Distopias. Antes, eu sei que o professor Jaime tem outra atividade agora, então, professor, quando o senhor quiser se retirar, fique à vontade. Muito obrigado. Graças. Antes de passar a palavra à companheira Carmen Helena Villacorta, também fazer uma referência ao professor Dr. Breno Bringel, da direção ALAS Brasil, quem também muito acolheu esse projeto. Fizemos algumas reuniões de articulação, uma conversa de articulação com a Briceila e o Breno. Então, também aqui presente. Obrigado, Breno, pela participação e presença. Carmen Helena Villacorta, em nome do Grupo de Trabalho Claxo, el Istmo Centroamericano Repensando los Centros. Saudação à nossa actividade, Carmen. Bueno, buenas tardes y buenas noches a todas, a todos, a quienes nos escuchan, se han conectado, se siguen conectando, gracias. Y a quienes se conectarán después también, saludos. Bueno, compartirles mi gran emoción por poder participar en esta apertura, por poder tener la presencia de alguien como el doctor Jaime, que acaba de hablar y que acaba de abrir las puertas a que continuemos estos diálogos en nuestro grupo de trabajo de Claxo, al que denominamos brazo académico de nuestra articulación centroamericanista OISMO. Nos dedicamos a fortalecer estas parcerías, que es una palabra que hemos adoptado del portugués brasileño y que nos gusta mucho, y creo que este esfuerzo es fruto de ese trabajo de casi 10 años de OISMO y del grupo de trabajo por difundir el conocimiento sobre Centroamérica en Brasil. Y hacia eso, digamos, me quisiera referir un poquito. Tiene que ver con esta importancia de descubrir Centroamérica y descubrir América Latina siendo latinoamericanos, descubrirnos como latinoamericanos. No es una obviedad el ser latinoamericano. Justo antes de conectarme acá, estaba corrigiendo el trabajo de uno de mis alumnos acá. Yo les hablo desde el noroeste argentino, en Jujuy. Vivo en Argentina. Y mi alumno, felizmente para mí, decía, ha sido un antes y un después para mí adquirir la identidad latinoamericana, porque antes yo solamente me sentía argentino y jujeño. Y esto es algo que nos pasa a todos, absolutamente a todos. A mí, de nacionalidad salvadoreña y también colombiana, bueno, tenía un poco esa dicotomía, pero en todo caso estaba entre esas nacionalidades. Y me refiero a la cuestión de la nacionalidad porque es una cuestión central y medular para la charla que vamos a tener acá, pero también para la perspectiva epistemológica de OISMO y de nuestro grupo de trabajo y de nuestro trabajo editorial y de la colección que hoy estamos impulsando en torno del Bicentenario con la Universidad de Sao Paulo, un importante proyecto en el que estamos trabajando y que tiene que ver con pensar la nación, las naciones, y con el reto de mirar a las naciones centroamericanas, este conjunto de pequeñas naciones, desde las grandes naciones y las potencias medias, como son Brasil y Argentina, por ejemplo. Y ahí se genera una serie de inquietudes y una serie de preguntas y una serie de complejidades que, bueno, en la charla de Olmedo vamos a tener el gusto de escuchar sus opiniones, algo de su producción hemos tenido el gusto de leer porque él ha participado en nuestros proyectos editoriales y es un gran desafío pensar la naturaleza de la nación, por ejemplo, desde un lugar como Panamá, que fue territorio colombiano hasta un punto y dejó de serlo, y hoy, cuando tuve la fortuna de poder conocer Panamá, mi padre hacía una encuesta y le preguntaba a los panameños, ¿ustedes son centroamericanos o colombianos? Y nosotros mi familia somos centroamericanos y colombianos. Y entonces en Panamá existía esa tensión y algunos
no querían saber nada de ninguna de las dos identidades y otros un poquito sí y un poquito no. Bueno, esto corre en nuestras venas. Hago alusión a estas anécdotas y a estas cuestiones familiares porque después, por supuesto, necesitamos aparatos teóricos, disciplinarios y los aportes de las ciencias sociales para pensar, pero al final, ¿qué somos? ¿Y qué es ser latinoamericano? O sea, no es, por eso, no es una obviedad, no es algo que está dado, no nos forman para pensarnos como latinoamericanos y, en definitiva, lo que quiero decir es, celebro ampliamente que este programa de posgrado que en algún momento me acogió tan cálidamente, tan entrañablemente, lo llevo en mi corazón, la experiencia de haber estado en la Ciudad de Pelotas y en el posgrado, y fue porque tenían esa calidez y esa apertura hacia América Latina. La tienen, la siguen teniendo, lo están demostrando en este momento, y creo que todos, todas, todes, estamos aprendiendo a ser latinoamericanas y latinoamericanos, y estos eventos y estos procesos y estas iniciativas nos ayudan, contribuyen en ese camino que, bueno, es un proceso abierto y que celebro mucho que pueda suceder, y tenemos como mucho futuro para pensar precisamente una utopía de unión y una utopía de pensar críticamente una identidad conjunta. Diría muchas más cosas, pero celebrar y sentir que es una fiesta, tener el inmenso gusto de conocerles en la virtualidad, de volver a verles, de volver a ver a Lynn, a Renato, de saludar a los amigos del PPG y mandarles un fraternal abrazo latinoamericanista y éxitos para todas estas jornadas, y espero que nos acompañen cada vez más y mejor, y que cada vez en Brasil se conozca un poco más de Centroamérica y asimismo conozcamos más a Brasil y nos conozcamos mutuamente más. Excelente, muchísimas gracias, Carmen Elena Villacorta, nuestra compañera de la Articulación Centroamericanista UISMO, y con toda la casi una familia que hemos desarrollado en estos procesos de debate centroamericanista. Muchas gracias, Carmen, en nombre del brazo académico que te mantenemos en UISMO, el grupo de trabajo CLACSO, el Istmo Centroamericano Repensando los Centros, por estar presente en esta apertura de nuestro seminario permanente Emancipações Latino-Americanas entre Utopias e Distopias, uma iniciativa da pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos da Universidade Católica de Pelotas, Brasil. Muito bem, então, feitas as falas de abertura, de introdução, de contextualização, nós vamos, então, iniciar a nossa atividade per se, conforme eu mencionava na introdução, com uma exposição breve do Dr. Olmedo Bellucci, e logo em seguida, fazendo mais o grão geral do assunto, né, dando os grandes contornos do nosso debate, e logo em seguida vamos tentar imprimir esse diálogo mais estilo entrevista, convidando a participação de todos e todas acá, inclusive pelo chat aqui da nossa videochamada, mas também diretamente no microfone. Por favor, não se acanhem, e os que estão chegando também, vamos tentar fazer logo da exposição mais formal, essa fala mais direta do Olmedo, essa atividade, essa dinâmica mais dialogada. Muito bem, então vou, antes de passar a palavra, Olmedo, fazer uma breve apresentação da tua trajetória. Olmedo Bellucci é doutor em Sociologia, mestre em Estudos Políticos e graduado também em Sociologia pela Universidade do Panamá. Atualmente é professor associado de Sociologia e diretor do Centro de Pesquisa da Faculdade de Letras da Universidade do Panamá, e possui ampla produção bibliográfica, sempre no intuito da geração de pensamento crítico. Publicou ensaios, cadernos, artigos em revistas e jornais nacionais e internacionais, e uma série de livros, entre os quais A Independência Hispano-Americana e Lucha de Classes, o livro que, se eu não me equivoco, está na 4ª edição, logo o Olmedo pode me confirmar, que teve uma edição recente agora, justamente pela editorial Alas, com uma atividade também de debate, de lançamento desse livro, promovido pela associação. Foi distinguido com o prêmio anual da revista Loteria Cultural,
pelo artigo El Debate del Centenário, sobre a verdadeira história da separação do Panamá da Colômbia, em 1903, e é também diretor da revista Cátedra, publicada pelo Centro de Pesquisas da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade do Panamá. Então, profesor Olmedo Bellucci, buenas noches, muchas gracias. La palabra con usted, 20 minutos o algo, y luego seguimos con el diálogo. Por favor. Bien, buenas noches a todos y todas. Ante todo, agradezco a la Universidad Católica de Pelotas por esta invitación a participar en la inauguración de este importante seminario, especialmente a su coordinadora, la doctora Carmen Elena Villacorta, al grupo de trabajo de Claxo, la doctora Lynn Mendoza, la doctora Lynn Mendoza es coordinadora del programa de posgrado y la doctora Carmen es coordinadora del grupo de trabajo de OISMO, y a Alexander Aguilar especialmente, y a todos y todas por esta invitación. Espero que cumplamos el cometido que nos hemos propuesto. En primer lugar, quisiera decir que hacer historia tiene dos errores habituales y muy cometidos, y que son de los peores. Uno es cometer lo que se llama anacronismo. Anacronismo significa referirnos al pasado con los valores del presente. Y otro es hacer historicismo, es decir, pretender que el pasado todo estuvo estructurado, lo que sucedía en función de lo que hoy en día tenemos. Es decir, es como una historia escrita para que llegáramos a este punto en donde estamos ahora. Estos dos errores habituales de los historiadores no son errores cuando son utilizados de manera sistemática por las historias oficiales de los estados para construir una visión del Estado Nacional, para construir lo que sería una historia al servicio de la política concreta, especialmente construir una visión nacionalista de nuestros estados nacionales, vista desde las clases gobernantes del día de hoy, vista desde el presente. Entonces, en ese sentido, estos vicios suelen confundir los hechos del pasado para tratar de presentarlos como si fueran un camino predestinado a lo que tenemos en la actualidad, y dificulta la comprensión real de lo que sucedió en el pasado. Y ese es uno de los problemas más graves que presenta la historia actual. Pretender que en la crisis que va a derivar en la independencia de Hispanoamérica de la metrópoli española, por ejemplo, ya Bolívar, ya Belgrano, ya San Martín actuaban en principio con una visión nacional de los países actuales, que ya Hidalgo tenía una visión de México, del México que sería esa gran nación, que ya Bolívar pensaba en Venezuela como la construcción de esa nación, que Belgrano pensaba en la construcción de la Argentina. Y en realidad eso no fue así durante buen tiempo, porque como dice el historiador mexicano-español Tomás Pérez Bejo, las naciones hispanoamericanas como tales, como las conocemos hoy, no existían. No existían ni como estados organizados, ni tampoco existían como identidades. Por ende, entender los procesos de guerras civiles que duraron poco más de 10 años como intentos de emancipación, de movimientos de liberación nacional como lo del siglo XX, es tener una visión un poco equivocada de lo que en realidad sucedió en aquel momento. Y creo que en este punto conviene hacer una aclaración conceptual, que es sobre el concepto equívoco y esquivo de nación, que suele producir muchas confusiones y errores. Entonces nos basamos nosotros en
un criterio que parte del estudio que, bueno, que es una herencia de la cultura alemana, desde Humboldt y Fichte, que es distinguir que hay dos tipos de nación, o entendemos dos cosas distintas por nación. Una, la nación como sinónimo de Estado, o nación-Estado, o país, si queremos decirlo de una manera, que significa un gobierno, una población y un territorio, y otra cosa es la nación como identidad cultural, étnica, si queremos decirlo de otra manera. Es decir, una población que tiene un pasado en común, que tiene una cultura común, que se expresa en una lengua común, fundamentalmente. Y esas dos visiones de las naciones a veces se confunden, se traslapan una sobre otra y producen errores y confusiones. En realidad, el concepto nación en el siglo XVIII y principio del siglo XIX obedecía más a la primera acepción y va a ser a lo largo del siglo XIX cuando empieza a surgir la concepción de nación como la construcción de identidades. Y a su vez esas identidades basadas en una serie de mitos históricos que se hunden en el pasado. Para decir, lo que hoy en día somos los alemanes se hunde en ese pasado de la historia medieval, de los Nibelungos y qué sé yo. De que hoy en día lo que somos los ingleses se retrotrae a la mesa del rey Arturo y todos esos mitos de Excalibur y demás de la Edad Media. Entonces los ingleses de hoy provenimos de aquella fuente originaria. De que lo que hoy en día es México es una herencia de lo que fue el gran imperio azteca en su momento, y entonces los mexicanos de hoy somos la continuidad de esa gran cultura, de ese gran imperio azteca. Y un poco la nacionalidad peruana en el mismo sentido. Entonces, bueno, ahí vemos cómo la historia es construida para hacer ese mito fundacional de la nación y a su vez es falsificada utilizando esos dos vicios que he mencionado al principio, el anacronismo y el historicismo como tales. Y sin embargo podemos ver la contradicción. En el México actual, la clase dominante mexicana, que es heredera de los colonizadores y conquistadores del siglo XVI, que uno puede apreciar claramente en los medios de comunicación, que domina la cultura, el cine, la televisión mexicano, es blanca, y los indígenas, verdaderos herederos de sangre de ese imperio azteca en todo caso, siguen siendo mancillados por la discriminación y la opresión interna. De manera que la apelación al mito fundacional es simplemente un símbolo político, pero no obedece a una realidad de unión de culturas distintas del pasado al presente. Entonces, eso para aclarar. En segundo lugar, es importante comprender que el proceso de independencia de Hispanoamérica fue un proceso tal vez inconsciente, en que en un primer momento no buscaba exactamente la independencia, sino que fue un proceso de crisis del sistema político español, iniciado, bueno, desde el siglo XVIII, con una decadencia económica en la competencia con las mercaderías inglesas, iniciado con la política de los Borbones de chuparle la sangre hasta el último centavo a los indígenas y a las sociedades hispanoamericanas, lo cual produjo la revolución de Tupac Amaru y otras sublevaciones populares, en el caso de Colombia, la revolución de los comuneros, todas las cuales precedieron por unos 20, 30 años al proceso de independencia. Pero inicialmente, la crisis política que inicia la independencia empieza en 1808, cuando Napoleón se ha apoderado de toda Europa y entonces decide atacar a Portugal para exigir que la corona portuguesa, que era aliada de los ingleses,
cese su relación con los ingleses. Y entonces, bueno, eso fuerza la migración de la corte portuguesa a Río de Janeiro con la protección de los ingleses, y los monarcas españoles son apresados y llevados a Francia, y Napoleón nombra como rey de España a su hermano José Bonaparte. Y aquí viene una de las cosas más interesantes, porque entonces otro mito fundacional es decir que los criollos de aquella época, es decir, las clases dominantes de Hispanoamérica que controlaban los negocios del comercio, las minas, las plantaciones, y que eran la élite de nuestras sociedades, pero que no podían ocupar los más altos escaños políticos porque la política racista de los españoles decía que para ocupar esos cargos había que haber nacido en la península ibérica. Entonces, el mito consiste en decir ahora que estos señores eran ilustrados, es decir, que estarían inspirados por las ideas de libertad, igualdad, fraternidad que llevaron a la Revolución Francesa. Pero eso entra en contradicción con la realidad, porque en 1808, cuando esto empieza, más bien todos estos sectores criollos que se identificaban como españoles de América no querían a Bonaparte como rey de España y no querían saber absolutamente nada de esas ideas ilustradas que inspiraron la Revolución Francesa. Todo lo contrario. Más bien tenían un pavor de que lo que había sucedido en Haití, donde la Revolución Francesa inició el proceso de emancipación de los esclavos y una revolución negra llegó a no solo a liquidar la esclavitud, sino a lograr la independencia de una Francia revolucionaria que le negaba a los negros y a los esclavos la igualdad que decía pregonar. Entonces, esa República Negra, la segunda república independiente después de Estados Unidos de América en este continente, llenó de miedo, de pavor a las élites hispanoamericanas. Y entonces ellos temían que sus propios esclavos, que sus castas, que los indígenas se apropiaran de ese tipo de ideas políticas. Por eso, durante la primera parte del proceso, no hay ninguna proclamación de independencia, sino todo lo contrario, juran lealtad al rey Fernando VII, que se encuentra preso en Bayona, Francia, por Napoleón, el rey ausente, como le decían. ¿Por qué? Porque ellos no querían la independencia y, por supuesto, no querían un monarca francés que trajera esas ideas acá. El otro aspecto que es importante para entender el proceso es captar que, de nuevo, y aquí hago mi crítica al concepto de nación, porque generalmente cuando se habla de nación se pretende la unidad nacional, la unidad de toda la cultura, la unidad de todos, sin visualizar las diferencias de clases, los partidos políticos, las diversas opiniones que dividen en realidad a la nación. Entonces, por ejemplo, si dentro de 100 años alguien dijera que Brasil vivía en el 2021 toda unida bajo la unidad de las ideas de Bolsonaro, creo que muchos aquí se revolcarían en la tumba. O igual si dijeran que lo hacían detrás de Lula. Entonces, por supuesto, eso sería una falsificación de la realidad. Entonces, no había unidad, no había nación y por lo tanto no había unidad, pero sí había clases sociales y partidos políticos que expresaban diversos intereses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La lucha se da por el control político de estas colonias de Hispanoamérica que habían quedado desvertebradas porque la monarquía española había quedado desvertebrada. Entonces, hay un ala de extrema derecha, que son los monárquicos absolutistas, que se expresaban en la alta jerarquía de la Iglesia Católica, los virreyes y los capitanes generales, el ejército, fundamentalmente la alta oficialidad, que no quería ningún cambio. Quería que las instituciones siguieran igual y la organización del Estado siguiera como si no hubiera cambiado nada.
En el medio estaban los criollos, es decir, esta élite de comerciantes, hacendados, mineros, empresarios, que eran muy moderados en sus demandas. Lo único que aspiraban era a cogobernar mediante juntas gubernativas en todas las ciudades para juntos con la monarquía continuar la administración en el marco de la crisis. Pero más abajo, entonces sí estaban los sectores de capas medias, intelectuales, abogados fundamentalmente, militares de rango intermedio, que sí eran republicanos, que sí eran antimonárquicos y que cuando las guerras civiles escalaron, fueron los que se atrevieron a enfrentar con las armas en la mano a los sectores monárquicos ultraconservadores. Y entonces, más abajo, en cuarto lugar, estaba el pueblo, que incluía lo que llamaban los españoles las castas, es decir, la gente de color, los indígenas y los esclavos negros, los cuales, dependiendo de la situación, eran tropas de uno u otro ejército. Pero no existían identidades nacionales, porque la identidad en ese momento era o general, al inicio del proceso, como españoles de América, o como la identidad política, la administrativa, que era el virreinato, o la capitanía, que era la otra, pero generalmente la gente se agrupaba o se identificaba por ayuntamientos, lo que los españoles llamaban cabildos. Entonces, por eso todos los pronunciamientos son de las ciudades en las que gobernaban los criollos, controlaban políticamente el ayuntamiento o cabildo, y desde allí era donde se hacían las acciones. Ya que la compañera Carmen mencionó a Colombia, podemos decir, en Colombia no hubo un pronunciamiento, no hubo pronunciamientos de actas independentistas de Colombia. Bueno, igual el nombre recién había sido inventado por Miranda, Colombia, para referirse a toda Hispanoamérica. Y después Bolívar lo circunscribe a Venezuela y Nueva Granada. Pero los pronunciamientos fueron a nivel de ciudades. Era Bogotá, era Cartagena, era Santa Marta, y así sucesivamente por regiones. En el caso de Argentina era Buenos Aires, en el Virreinato del Río de la Plata era Buenos Aires versus Montevideo, o la ciudad de Córdoba, o Paraguay, que eran diferentes. Entonces no había en principio unidad nacional. ¿Qué es lo que sucede? Simplemente los liberales españoles en la Constitución de Cádiz se negaron a aceptar la completa igualdad con los españoles de América, aduciendo que llegarían a ser mayoría, puesto que acá había mayor población, y excluyendo a los indígenas y a los negros del derecho de participación política. Aún así, no aceptaban a los criollos en plano de igualdad. Y todavía peor, cuando fue restaurado en el poder Fernando VII a partir de 1814, las pocas libertades democráticas conquistadas fueron derogadas inmediatamente. Los liberales, incluso los más moderados, fueron encerrados y fusilados. En el caso de Nueva Granada, qué sé yo, no solamente fue apresado Nariño y llevado a una cárcel en Cádiz, igual que Miranda, sino que, por ejemplo, Camilo Torres, que era uno de los oligarcas conservadores de los criollos más moderados, fue fusilado por el general Morillo sin ninguna contemplación. Entonces, esto abrió el camino a una nueva fase de la independencia que va a radicalizarse y que va a encabezar Bolívar en el norte de Sudamérica y San Martín y sus sectores en Sudamérica. Y bueno, y Morelos. Sobre esto último diré simplemente una cosita más. Hay un hecho que catapulta la independencia al final y que contradictoriamente se suele olvidar. En 1820, en Madrid hubo una sublevación militar. El general de Riego obliga al monarca a aceptar la Constitución de Cádiz, es decir, una monarquía al estilo inglés, moderada, con libertades democráticas. Y entonces sectores oligárquicos que se habían opuesto a la independencia, como la
burguesía del Consulado de Comercio de la Ciudad de México, que eran ultraconservadores y que habían matado un montón de gente, porque en México, en la zona de Nueva España, murió entre 600.000 y 1 millón de personas en esa guerra civil que se extendió por el tiempo, y en la que Morelos resistió en las sierras del sur, pero nunca pudo entrar a la Ciudad de México. Entonces hacen un plan para declarar la independencia, pero un plan, que es el plan de Iguala, que le ofrece a un Borbón venir a Nueva España a establecer una monarquía en Hispanoamérica. Como no fue aceptado, entonces ellos proclaman a Iturbide, un general realista que había combatido a los independentistas, como emperador, y bueno, gobernó por suerte solo 2 años hasta que lo tumbaron. Y bueno, así podríamos hablar de otros lados. En conclusión del proceso general, el hecho es que los radicales de capas medias, junto con el pueblo, hacen la independencia, la revolución política y social, cuando ya la monarquía no acepta las reformas, sobre todo en el área de Nueva Granada y Venezuela, fue la más radical desde el principio. Los argentinos, pese a lo que dicen Belgrano, hasta 1816 dudó sobre la independencia. Todavía en 1815 estaba en España pidiéndole al monarca que les aceptara libertad de comercio, que era lo que le interesaba a este sector de la burguesía bonaerense, fundamentalmente, y para no declarar la independencia. Entonces, pero lo que quería concluir en esta parte es decir que los sectores moderados, al final del proceso de independencia, logran tomar el poder y desplazar a los sectores radicales, los cuales son en diversos momentos ultimados y asesinados. Por ejemplo, en la ciudad de Lima, Monteagudo, que fue uno de los brazos derechos de San Martín en la independencia de Lima, Perú, fue asesinado en una puñalada en una calle de Lima. Sucre, el libertador de Ecuador, de Perú, de Bolivia, es asesinado en una montaña del sur de Colombia por los santanderistas. Bolívar es intentado asesinar en 1828 y se salva gracias a Manuelita Sáez, pero igual renuncia al poder en 1830 cansado del sabotaje político. Entonces, es una independencia y una revolución inconclusa que se va a prolongar a lo largo del siglo XIX con diversas guerras civiles entre liberales y conservadores, entre federalistas y centralistas, y no va a terminar la definición de las fronteras nacionales casi que hasta mitad del siglo XIX. Por ejemplo, Argentina como tal, los estados federados del Río de la Plata no conforman Argentina, cuya capitalidad exigía Buenos Aires, finalmente hasta 1850-51, creo que es la Constitución. Y así las fronteras se van modificando para constituir primero los Estados-nación, dirigidos por esta élite criolla, la nueva burguesía nacional que va surgiendo, y después viene la construcción de los mitos nacionales. Y rápidamente, para culminar, en el caso de Panamá, que mencionaba Carmen, y que sí es muy diciente, la burguesía panameña, comercial fundamentalmente, que ha controlado la zona de tránsito, porque Panamá se ha caracterizado, bueno, pues es un istmo, a través de aquí el conquistador Vasco Núñez de Balboa descubrió, entre comillas, el Mar del Sur, y entonces a partir de allí la conquista de Sudamérica empieza pasando por el istmo de Panamá hacia el Perú. Entonces, el mito fundacional de la nación panameña, de acuerdo a la burguesía nuestra, es que ese Vasco Núñez de Balboa, incluso aquí hay un mito de una Malinche, que al final no existió, pero es un mito literario, pero la gente lo cree como verdad. La nación panameña surge del amor entre este conquistador blanco español y la indígena esta, y su vocación es el comercio. Entonces, supuestamente, bueno, siempre buscamos esa vocación comercial a lo largo de la historia y que por eso nos independizamos de España
y nos unimos libremente a Colombia, entre comillas, porque en realidad eso implica ignorar que éramos parte del virreinato de la Nueva Granada desde el siglo XVIII y que éramos solo una provincia. Pero luego se falsifica toda nuestra periodo de unidad a Colombia para presentar diversos hechos políticos, actas que expresaban luchas entre santanderistas y bolivaristas, entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores, como si fueran intentos de separación de la nación panameña, supuestamente oprimida por Colombia, de la que supuestamente no éramos parte. Hasta que finalmente, gracias a la intervención imperialista de Estados Unidos en 1903, fuimos felizmente liberados de la opresión colombiana. Eso es lo que pinta el mito histórico, falsificando, por supuesto, toda la historia nacional y falsificando el hecho de que los panameños, hasta meses antes de la separación de 1903 impuesta por los Estados Unidos mediante una intervención militar, se identificaban como colombianos sin ningún problema, de manera que no había ningún conflicto nacional real. Pero la historia panameña ha falseado eso para justificar lo que algunos llamaron la venta del istmo en 1903. Bueno, Alexander, creo que por ahora podríamos dejarlo ahí. Muy bien, excelente, Olmedo. Muchas gracias por esta primera fase de nuestra plática, de nuestra actividad hoy con esta exposición, poniendo ahí al tanto algunos de los conceptos que utilizás, ¿verdad? Y marcos metodológicos y conceptuales de esta exploración del debate de nación y Estado en las independencias hispanoamericanas, ¿verdad? Que es fruto de una trayectoria de investigación, entiendo yo, de tu labor, pensando los diferentes casos a lo largo de las Américas donde se constituyó la independencia y que del imperio iberoamericano, de la corona española y portuguesa, que resultó en los estados, lo que llamamos hoy los estados nacionales latinoamericanos. Vamos a dar seguimiento a esta discusión a través de este formato, algo entrevista, mediado de esta forma, en este intento de mediación más directa, más informal, poniendo algunas cuestiones. Yo voy a voy a provocar el disparador con algunas reflexiones, algunas cuestiones, pero quiero invitar a todos y todas que estamos participando acá, que también pongan sus comentarios, preguntas, directamente o por chat. Vamos realmente a intentarlo hacer así, estilo entrevista. Entonces, esta temática, Olmedo, ¿no? que es el tema de estreno de nuestro seminario permanente, Emancipaciones Latinoamericanas entre Utopias y Distopias, tiene el gancho, ¿no? La gran motivación de poner esta discusión que es tan íntima de tu trabajo intelectual, a partir de la coyuntura misma que vivimos hoy en toda Latinoamérica, de los bicentenarios de independencia, ¿verdad? Estamos viviendo en este periodo con algunos matices en diferentes regiones, algunos pequeños diferencias de fecha oficial, todo este afán, este calor del debate o de celebraciones, ¿no? De convocaciones más bien a celebraciones sobre los bicentenarios de las independencias. Esto en Centroamérica ya ha estado siendo bastante fuerte en particular, ¿no? Tal vez por una especificidad en esta historia, digámoslo así, latinoamericana en general, intentando pensarla así de forma general, por lo característico de haber sido o por lo menos los 5 países de lo que ha sido la Capitanía General de Guatemala en el periodo de administración colonial, ha sido el mismo territorio que hoy resultó en 5 países independientes, ¿no? Y ha sido el famoso acta oficial, ¿no? Las actas independentistas, como has mencionado, en el caso de Centroamérica ha sido celebrado en 1821, presuntamente. Entonces, teniendo estas informaciones, este contexto, yo quisiera ponerte en primer lugar una cuestión tal vez
de algún marco general de tu trabajo, que incluso menciono otra vez, está recompilado en esta publicación recientemente lanzada por ALAS, Independencias Hispanoamericanas y Lucha de Clases, y que me parece es precisamente el concepto central, o sea, tu tesis central, ¿verdad? Los estados nacionales en Latinoamérica son conflictos, son resultados de los conflictos de la lucha de clases, ¿no? Y no de unos conflictos de identidad así pensados o planteados de forma quizás ingenua, ¿no? Entonces, en este planteamiento, los estados nacionales, hay una diferencia entre el estado-nación y la nación-cultura, como has planteado también a partir de otros teóricos, que sirve al fin y al cabo, tú lo que planteas es que el Estado nacional vino antes de la nación cultura, en el sentido de lo que emergió antes, ¿verdad? Porque la nación cultura ha sido falseada o fabricada para legitimar estos estados nacionales que han resultado de este conflicto de clases en toda Latinoamérica, con todas estas diferencias. Hay dos cuestiones entonces de esta percepción, si están correctas. Una es que la cuestión de la nación cultura, por mucho que me parezca que sí, ¿no? Hay esta posición de utilitarismo de la idea de cultura para dar el pegamento no necesario a la legitimación del Estado en cuanto ente administrativo político, pero no me parece que pone mucha énfasis en el papel de esto en relación a los territorios, más allá de la fabricación de los territorios. Es decir, está planteada la utilización de la fabricación de la identidad nacional a través de la nación cultura, pero no de la fabricación de los territorios mismos en cuanto a estas unidades geográficas que pertenecen a esta nación. Entonces yo quisiera en primer lugar preguntarte cómo planteas, cómo trabajas la idea de territorio estrictamente más allá de los dibujos, de los diseños también fabricados para legitimar el Estado-Nación, Olmedo. En primer lugar, hay una consigna que vi en una manifestación de El Salvador, que en Panamá ha empezado a pegar y que he visto que los compañeros de las diversas naciones indígenas de nuestro país han tomado, que dice: no somos bicentenarios, somos milenarios. Esta consigna es muy importante porque las celebraciones oficiales quieren reducir el mito fundacional de nuestras identidades a esa independencia de la que se conmemora en varios países 200 años ahora. Entonces los pueblos indígenas dicen: nosotros estamos aquí de hace miles de años, no nacimos con la independencia. Y eso es muy importante que se diga. O inclusive para los de cultura ladina, como se dice, porque recuperamos o nos hacemos herederos también de esas culturas indígenas, esas naciones indígenas que existieron antes. Entonces quiero también señalar que sobre identidades hay diversas etapas. Entonces, por supuesto, hace 200 años, los indígenas, que en nuestro país, en el Istmo de Panamá pequeño, hay 7 culturas distintas, 7 naciones, podría decirse que como identidad, con la nación como identidad, como etnia, serían 7 naciones distintas. Aparte de la identidad heredada de la cultura hispana, que los criollos y los mestizos y demás adoptamos o se nos impuso en ese momento. Entonces, al momento de la crisis, ya te digo que los criollos se identificaban como españoles de América. Inclusive, la primera persona que piensa el tema de la independencia de todo el continente, que es Francisco de Miranda, le llama Colombia a ese proyecto, pero es un proyecto que incluía todo el continente. Entonces él no pensaba solo como venezolano,
pensaba de manera continental. Claro, podríamos agregar una crítica y decir estaba muy aliado a los intereses comerciales ingleses, que en algún momento lo acogieron y lo protegieron. Entonces, al principio, pues, los criollos se identificaban como españoles. Es la crisis, el hecho de que no sean incorporados al sistema político, que se les negara la igualdad, la que lo va a llevar a la larga a cuestionarse si en verdad son o no españoles. Y entonces a plantearse el tema de la independencia del régimen político español, que los sectores republicanos de capas medias sí lo veían desde antes, y los que sí eran ilustrados, pero que no eran esa élite. Entonces, luego está la construcción geográfica. En su mayoría siguió la línea de los viejos virreinatos. Entonces, México fue fundamentalmente lo que fue Nueva España y se mantuvo. Pero ojo, las fronteras fueron, como diría Bowman, plásticas, ¿no? Líquidas. Entonces, en algún momento Yucatán pensó en salirse. Chiapas era parte de la audiencia de Guatemala, así que el proceso de independencia pilla a Chiapas como parte de Centroamérica, y luego la audiencia, la República Centroamericana, termina rompiéndose en 5 repúblicas, como tú has dicho, producto de las guerras civiles entre liberales y conservadores. Ecuador, en principio, Quito era una capitanía adscrita al Virreinato de la Nueva Granada, como Venezuela, pero Guayaquil estaba en parte del Virreinato de Perú. Entonces, armar lo que después fue Ecuador también fue una obra de Bolívar, que impuso a los peruanos, militarmente inclusive, porque eso hubo una disputa, que se quedara como parte de lo que se llamó Gran Colombia, en realidad Colombia, como parte de Ecuador después. Y así sucesivamente. Paraguay reclamó su independencia, no reconoció la capitalidad de Buenos Aires desde el principio. Originalmente el virreinato del Río de la Plata incluía Alto Perú, lo que hoy el día es Bolivia. Sin embargo, en Alto Perú se dio la batalla entre los conservadores de Lima y los librecambistas de Buenos Aires, y los de Buenos Aires perdieron, y por ende al final fue el último país en lograr la independencia, pero ya fuera del virreinato, fuera de la Federación del Río de la Plata. Y luego también Uruguay, que era parte, gracias a las influencias de los brasileños y de los ingleses, al final rompe y se crea como un estado independiente. Entonces, la consolidación geográfica del Estado-Nación estuvo más bien clara hacia la segunda mitad del siglo XIX, cuando las burguesías se conforman en torno a la exportación de algún producto, porque después de la independencia hubo unos 30 años de crisis, de estancamiento, donde no hubo claridad. Entonces, viejas producciones, por ejemplo, el Río de la Plata estaba estructurado en torno a la exportación de plata de Potosí, que salía por allí, y entonces las provincias servían era para alimentar el centro económico que era Potosí. Sin embargo, cuando se estructura Buenos Aires, entonces ya es Buenos Aires y su provincia como exportadora de cuero la que va a encabezar la estructuración del Estado Nacional. En el caso de Colombia, va a ser realmente el Estado Nacional hasta 1885 aproximadamente, en torno a la exportación de café. Creo que algo parecido sucede en Brasil con la exportación de café, que va a estructurar el Estado Nacional moderno. Y así en cada país, ¿no? Lo que es un argumento que me parece, perdón que te interrumpa, Alina Rotero, ya te paso la palabra, gracias por la participación, pero comentar que esto es un argumento también que está muy presente en tu trabajo, de cómo el mercado mundial ha sido un factor de influencia determinante de esta conformación compleja y
peculiar, con idiosincrasias propias en cada región, ¿verdad? Esta relación de conformación a partir de las influencias de exportación e importación, por ejemplo. Pero aprovechemos, Alina Torrero, buenas noches, por favor. Hola, buenas noches. Un saludo desde Ciudad de Panamá y de manera muy especial para Briseida Barrantes, que quiero comunicarles que es una asidua persona que divulga las actividades de ALAS y convocando a muchas de las personas con que la respetamos muchísimo profesional y personalmente. Una de las cosas, y nada más como para contribuir a la discusión del trabajo que ustedes están planteando, es la mirada a las identidades. Desde mi percepción, las identidades son construidas, lo sabemos todos, y son movibles, y son aplicables dependiendo del momento, del contexto y del grupo. A mí me resulta muy difícil pensar la conformación de cualquier nación sin haber construido identidades, sin haberlas retomado y reajustado a sus intereses. Pero no lo puedo pensar y resulta, yo creo que muy difícil en la práctica poder escindir cuándo termina una y cuándo comienza la otra, o cuándo tuvo esta forma y cómo se modificó. Creo que nuestro trabajo para cada uno de los territorios, los países, una gran tarea es precisamente poner en común cómo se fueron construyendo las diversas identidades que nos rigen hasta el día de hoy poder trascender subjetividades, porque quiero decirles que eso mismo que podía pasar, hablo desde el caso de Panamá, que podía pasar para qué nos sentíamos y qué no nos sentíamos, hoy sigue pasando a lo largo de toda América Latina. Yo creo que es muy iluso si nosotros queremos pensar que un centro de investigación, que una universidad en particular, un colegio en particular, está constituido por personas ajenas a estos sentimientos. O sea, podemos estar en una plática como esta desde diferentes países, pero hay subjetividades que nos tocan y saltamos todos, reivindicando identidades con un fundamento erróneo, falso, movido por intereses de diferentes tipos, pero que las tenemos muy imbricadas en nuestra forma de pensar y actuar. En ese sentido, creo que, y aquí hablo, y quizás sí me sale la subjetividad, pero muchas veces para el caso de Panamá, hay una crítica fundamental a las identidades en el país, pero es porque también se llega con una mentalidad de encontrar una identidad. Y yo creo que es tiempo que nosotros como especialistas hablemos de identidades, no de una, porque seguimos reproduciendo esa idea de que en nuestros países hay una unidad, hay una homogeneidad para pensar, sentir y actuar sobre el país. Y eso no es cierto. En nuestros países, Panamá es un país sumamente pequeño, pero los diferentes territorios reivindican identidades y prácticas diferentes. No es lo mismo ser de la capital a ser de cualquier provincia del interior. Y pasa en Colombia, y pasa en Argentina, y pasa en Venezuela, y pasa en México, y pasa en todos los países donde la gente de la urbe y de la capital se siente la mamá de los pollitos totalmente desconectada de lo que pasa muchas veces en los otros territorios. Y la gente muchas veces por eso mismo puede no sentirse mexicano. No, yo soy de Sonora, de otra provincia. E igual en Panamá. No, yo soy de Chiriquí, no de Panamá. O yo soy palmeña y no de la provincia de Darién ni del país de Panamá. Y eso es algo que está aconteciendo ahora. Imagínense en esos momentos, a ese nivel, pero era más o menos similar. Y a mí lo que me parece muy alentador de la propuesta
de Olmedo Beluche y de encuentros de este tipo es cómo van saliendo preguntas que nos tenemos que responder, cómo hemos sido construidos y cómo queremos o desmontar o seguir construyéndonos. Entonces era como un poco mi inquietud. Muchas gracias y felicidades a todas y a todos. Chao. No, buenísimo, Alina. Muchas gracias por tu intervención, comentario. Este es exactamente el espíritu de esta nuestra propuesta de dinámica compartida con la participación de todos y todas que quieran aportar sus reflexiones. Estou fazendo aqui em espanhol, mas para o nosso público brasileiro também, por favor, não se acanhem, façam suas perguntas em português, comentários, né? A gente vai tentando mediar, tanto no português quanto no espanhol, falando o mais pausado e claro possível. Nós estamos aqui todos convidados nesse exercício de integração latino-americana com essa dualidade de idiomas, né, de alguma forma. Entonces, a ver, entonces, quienes más se apunten, por favor. Ahí estamos para la discusión, pero aprovecho este gancho, Olmedo, del comentario de Alina Torrero, esta especificidad de Panamá y pues atraer el debate de la identidad a también a este nivel más de reflexión de la identidad no como una unidad homogénea, ¿no? Por decirlo así, muy grosso modo de su aporte, pero también para plantearse esto de lo cuánto esta identidad, aunque precaria y contingente, esta construcción de identidad en sus pluralidades y diversidades, aportan a la construcción, en el gancho de Alina otra vez, de emancipaciones en cuanto pueblos, en cuanto sociedad, ¿no? Esta relación al final, entre Estado y identidad, y ahí aterrizando un poco en la propuesta misma de nuestro seminario permanente, cómo esta relación, que no es plana ni homogénea, pero al final puede aportar a proyectos emancipatorios, considerando ese espíritu general de nuestra propuesta, de que la propia idea de emancipación tampoco es homogénea, ¿verdad? No sé si tiene alguna contribución ahí en este sentido, Olmedo, y mientras responde, yo invito también a Vilmar, compañero Vilmar Pina y Larissa Brito, que se apunten con sus cuestionamientos desde nuestro grupo de Emancipación. También hemos preparado estas participaciones específicas. Por favor, Olmedo. Sí, yo creo que Alina acierta en señalarnos que no debemos hablar nunca de una identidad, sino de múltiples identidades. Lo que sucede es que por lo general se tiende a ocultar muchas identidades porque se quiere imponer la homogeneidad que conviene a las clases dominantes del Estado. Entonces, en la historia de Panamá hay un hecho interesante, ¿no? Aparte de que evidentemente la clase dominante panameña transó con el imperialismo norteamericano, otorgándole la zona del canal para construir el canal a cambio de que ellos siguieran gobernando el istmo, y para eso han fabricado una identidad que, como Carmen descubrió en su pequeña encuesta, consiste en que hacer creer al panameño que no tenemos nada en común con los colombianos, que más bien los colombianos eran lo malo y no queremos ser colombianos, ni mucho menos centroamericanos, porque en el fuero íntimo de la clase dominante panameña lo que ellos querían ser una estrella más en la bandera norteamericana, y esa es la identidad a la que se va. Y explica también las políticas del Estado panameño, que no entró al sistema de integración centroamericana hasta que fue forzado por la Unión Europea para negociar su tratado de libre comercio, hace 10 años aproximadamente. Ni tampoco era parte de ninguno de los bloques regionales previos, y creo que hasta el día de hoy sigue sin serlo con claridad, de los bloques económicos regionales, porque siempre se ha visto en función del norte de Estados Unidos. Pero además, en la historia de Panamá, cuando llega el momento de construir una identidad nacional y un Estado nacional con sus instituciones, a mitad del siglo XX, hacia los años 30,
donde evidentemente había que superar el sueño ese de que íbamos a ser norteamericanos. Entonces se construye una identidad basada en mestizos de una zona de campesinos blancos del interior, que aquí llamamos Azuero, y su cultura, su folclore. Y se niega incluso directamente el aporte de la cultura negra y especialmente de los afroantillanos que vinieron a la construcción del canal y que se quedaron en Panamá, que fueron decenas de miles. Y entonces incluso ese ideario panameñista que expresó un presidente llega a expresar en la Constitución como razas indeseadas a los negros, literalmente, negros de habla inglesa. Y esto se extiende incluso también a la población china que allá había empezado a llegar en ese momento. Y de los indígenas ni se hablaba, porque, vamos a decir, el principal líder indígena panameño, que es una especie de Emiliano Zapata, del campesino pobre, que lucha contra el terrateniente, Victoriano Lorenzo, era presentado hasta la década del 70, cuando el general Torrijos lo reivindica a nivel del Estado, era presentado como un ladrón, un cuatrero, que estuvo bien que el Estado lo fusilara. Entonces, esas identidades han costado ser reconocidas en Panamá y solamente lo lograron cuando Omar Torrijos, producto de la lucha de los estudiantes por la soberanía en el canal, decide negociar con los Estados Unidos y necesita unificar a la población en torno a sí. Entonces recupera las figuras de cada etnia, vamos a decir, de cada identidad y trata de acuerparlos todos en el tema de la nación panameña. Pero eso luego ha perdido nuevamente fuerza y nuevamente pues las élites blancas siguen gobernando. Y como dice Alina, eso es así en todos lados. Para no hablar de Panamá, es un país de fuerte migración. Aquí hay una gran población indostana, vamos a decir, esa es una identidad, una población china, una población musulmana. Entonces son identidades diversas que viven bajo un mismo estado. En realidad es un mito pretender que exista algún estado en algún lugar del mundo que obedezca a una sola identidad cultural. Y quienes así lo plantean generalmente son sectores de ultraderecha que pretenden negar los aportes de otros sectores. Y ahí están los supremacistas blancos norteamericanos, los neofascistas de Europa y demás que apelan a ese tipo de mitos. Pero desde la lucha por la liberación, por la emancipación, nosotros tendremos que adoptar la actitud que dice Alina, que es reconocer las múltiples identidades de cada persona, de cada grupo, y que no se adscribe el Estado a una sola de ellas. Muy bien, pasamos en directo al compañero Vilmar Pina, que tiene ahí la mano virtual levantada, y luego a Larissa Brito, nuestros colegas del grupo Emancipación. Vilmar, buenas noches, por favor. Buenas noches, doctor Olmedo. Buenas noches, colegas y profesores. Desculpa mi español. Primero, me gustaría de agradecerlos por escuchar, a oportunidad de escucharlo y aprender un poco más sobre América Latina. En su artículo, Español, Nación e Identidad de América Latina, describe que la identidad de los países coloniales de España se produjo de la clase dominante local. Así como fue la burguesía derrocó el poder de Revolución Francesa. Y la cuestión es, ¿cuál es el espacio político de los pueblos originales de Panamá hoy? Por favor, Olmedo, adelante. Los pueblos originarios de Panamá han tenido que luchar por su reconocimiento. El primero, el pueblo Guna, que a principios del siglo el gobierno liberal de Belisario Porras, con una visión positivista, dijo que había que civilizarlos y por ende a través de un cuerpo de policías que impuso en la zona en la que ellos viven, trató de quitarles a las mujeres su vestimenta tradicional, sus
una argolla que usan en la nariz, de evitar tratar de vestirlos como occidentales. Entonces este pueblo se sublevó en 1925, hubo una revolución que incluso mató a más de 20 policías que habían impuesto por allá, y el Estado tuvo que reconocer a ese primer pueblo con su derecho a un autogobierno y a una comarca con una autonomía relativa, que subsiste hasta el día de hoy. Y luego el pueblo Nove Buglé, que es el más extenso, pero que lamentablemente para este pueblo es el pueblo, los trabajadores agrícolas que producen, que cosechan el azúcar, que cosechan el café, no ha sido sino hasta hace 20 años que se reconoció su autonomía, su comarca, su derecho a su autogobierno en su región. Y luego, posteriormente, otras naciones han ido logrando algunos reconocimientos. Entonces, formalmente son reconocidos sus regiones y sus derechos al gobierno a través de sus autoridades tradicionales. Sin embargo, los territorios, sobre todo en la zona Nove Buglé, en la zona fronteriza con Costa Rica, que están los Bribri, están siendo atropellados por empresas, vamos a decir, unas hidroeléctricas, están siendo amenazados por las empresas mineras que están entrando a sus territorios que han sido concesionados desde el Estado. Entonces, hay una de cal y una de arena. Hay unas conquistas que se han logrado a través de luchas de muchas décadas, algunos reconocimientos, pero el Estado no respeta a fondo estos derechos a la autonomía y el autogobierno. Ni tampoco, entonces, la educación cultural, intercultural bilingüe, que allá hay una ley incluso, no se ha implementado tampoco a fondo. Entonces, en algunos lugares se ha avanzado más, pero en otros lugares menos, y los niños son obligados a aprender en la escuela a través del idioma español, que no es el de su madre, no es el que han aprendido en su casa. Entonces ese proceso está a medio camino y creo que no hay una política intensiva del Estado de cumplir con esa ley, pero se ha conquistado por lo menos legalmente. Aprovechar comentar algo respecto de esto, Olmedo. Me parece que hay ahí, bueno, la propia mención al pueblo Guna, ¿verdad? Que es el pueblo del cual idioma se ha originado el término Abya Yala, por ejemplo, ¿no? Que nos da el campo para el terreno para un largo debate justamente de esas relaciones nombramiento, territorio, soberanía, porque creo que cuando hablamos de reconocimiento de pueblos originarios al interior de un estado, de alguna forma también lo estamos considerando a estos pueblos como parte de esta identidad fabricada, ¿no? De lo nacional y no de esta identidad propia per se, lo que tampoco es homogénea, ¿verdad? Mismo al interior de estas diferentes naciones originarias, y que me parece conlleva un poco, nos da el gancho también para pensar algunos cuestionamientos sobre la propia forma Estado, ¿no? Este debate tan candente, tan presente en la ciencia política en particular, pero en todas las ciencias sociales, de cómo la forma Estado, al fin y al cabo, es realmente el horizonte a lo cual queremos construir el orden social para emancipaciones efectivamente, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando pensamos estas comunidades, estos pueblos originarios en sus comunidades, en sus territorios, como parte de un país, de un Estado-nación en específico, nos deja la provocación para pensar esto, que en el caso del pueblo Guna, por ejemplo, hoy se considera un pueblo originario de Panamá, pero antes que existiera Panamá era un pueblo originario colombiano, si tomamos siempre los marcos de los estados nacionales construidos por los criollos, ¿verdad? Al fin y al cabo. Entonces, bueno, nada, dejar ahí este comentario, quizás lo profundizamos enseguida. Companheira Larissa Brito, por favor. Boa noite. Boa noite a todo mundo que está participando. Eu vou fazer a pergunta, ou tentar esses comentários, porque eu acho que é melhor de compreender dessa forma. Qualquer coisa, vocês me ajudem.
Mas queria muito parabenizar pelo encontro de hoje, porque, como se falou no início, né, a nossa identidade latino-americana ela é forjada e ela é reconstruída a todo momento, né? Então, a gente proporcionar espaços tão importantes e uma articulação fundamental como essa aqui, para a gente poder refletir sobre a realidade latino-americana, refletir sobre a realidade dos nossos povos, ela é fundamental, né? Para a gente poder saber onde a gente está pisando e pensar para quais os próximos caminhos. E, professor, fiquei pensando muito assim a partir dos textos, e a cultura-nação ela é uma parte que ela foi seguinte do Estado-nação, mas ela faz parte da nossa formação histórica latino-americana, mas eu também compreendi ela como uma ferramenta permanente das classes dominantes, adaptável em qualquer tempo histórico também. E isso me faz visualizar, e aí eu queria debater um pouquinho sobre isso, como é que essa estrutura da cultura-nação, ela está no período atual, formando nações subservientes, entreguistas, ela é uma ferramenta das classes dominantes atual. E aproveitando, eu também queria perguntar se tu pudesse comentar sobre o uso da cultura-nação pelos setores progressistas também, como uma tática de resistência, como uma tática de construir ou de, enfim, fundar uma identidade nacional, uma identidade de povo, uma identidade que consiga avançar para uma outra dimensão de nação também, né? Então, quais as consequências desse uso pelo campo progressista e fazendo essa relação também pelo campo da extrema-direita e direita, que hoje também se utiliza dessa ferramenta para conseguir disputar, né, as nações e os estados. Era isso. Maravilha, Larissa. Olmedo, ¿todo bien? Vos hablas portugués, sos Sí. siempre presente ahí en Brasil en distintos foros, lo entendiste, ¿verdad? Bueno, hay que tener presente que la homogeneidad o la legitimación política en los estados precapitalistas, en la Edad Media europea, se hacía por la vía de la religión, fundamentalmente. El soberano gobernaba por el designio de Dios y la iglesia bendecía al soberano. Entonces, incluso bajo los estados absolutistas, el soberano, como decía Luis XIV, el estado soy yo, y entonces la legitimidad iba por la vía de la familia y no había que justificarla. Sin embargo, la modernidad, el sistema capitalista, sobre todo a partir de la independencia norteamericana, la Revolución Francesa, va a colocar el problema de que la legitimidad ya no se puede apelar a la religión, a Dios, ni al derecho de sucesión. Entonces hay que apelar a un ente nuevo que se llama el pueblo, o sea, la nación, que supuestamente a través del voto entrega su representación en manos de la clase gobernante, de la clase política. Entonces, pero como en el marco de tantas diferencias, como dice Alina, de identidades distintas, de intereses distintos, de clases sociales que chocan defendiendo lo suyo, ¿cómo se mantiene la cohesión política? Entonces, un instrumento fundamental de la modernidad para mantener la cohesión política es la apelación al nacionalismo, a la idea de la nación, a la supuesta identidad que nos une, en la que supuestamente todos dejamos de nuestras diferencias de lado y nos unimos y somos parte de lo mismo. Y entonces allí es donde viene el tráfico y la manipulación. Ustedes han escuchado recientemente el caso de los Pandora Papers, a partir del negocio de un buffet panameño que sirve de fachada para esconder empresas de maletín, lavar dinero, fugar dinero que no pagan impuestos en otros países, y hace 5 años fue el caso de los Panama Papers. Bien, este sector de la burguesía panameña que vive de ese negocio, que es un negocio de piratería, podríamos decir, donde los millonarios del mundo los utilizan para esconder sus riquezas y no compartirla como deberían a través de impuestos con sus pueblos. Este sector apela al nacionalismo para decir
estamos siendo agredidos por la Unión Europea, por los Estados Unidos, que quiere destruir nuestro legítimo negocio nacional, que es el derecho de tener un centro bancario con el secreto bancario, de tener estas empresas de maletín, y que es un negocio legítimo, y lo que hay es una agresión contra la nación panameña, porque ellos no aplican lo mismo para los paraísos fiscales que existen en Estados Unidos o en Europa. Entonces, hay una apelación a la nación ahí para defender un negocio de unos pocos, un negocio que en verdad comparte poco con el pueblo panameño, porque no paga impuestos, es un negocio secreto, y así como ayudan a evadir impuestos a los millonarios de otros países, también evaden los impuestos del pueblo panameño. Pero en los medios de comunicación, sobre todo los bufetes de abogados nacionales, que son muy poderosos, apelan frecuentemente a ese discurso nacionalista. Entonces, hay que tener cuidado con los nacionalismos. Los nacionalismos suelen ser un instrumento de las clases dominantes para manipular a la gente y para ponerla a su servicio y a sus intereses. Yo diría que, como marxista, que la única apelación posible es al humanismo. Es decir, los seres humanos debemos ser todos iguales y todos somos hermanos en el mundo, y debemos luchar contra un sistema social que produce discriminación, que produce opresión, que produce explotación, para que algún día todos en verdad seamos iguales y libres de todo este tipo de lacras que sufre la humanidad. Para mí esa es la utopía a la que no podemos renunciar y hay que seguir. Pero esa utopía se hace imposible si apelamos a los nacionalismos, si apelamos a nuestro particularismo, y que generalmente es una construcción idealizada y falsa de la realidad, que esconde muchos aspectos para negar al otro, negar los derechos de los demás. Entonces yo siempre digo, los judíos nos hablan mucho del tema de los campos de concentración nazi, del holocausto y demás, pero el 99% de los judíos del mundo no aprendió nada de eso, porque cuando hacen lo mismo el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino, no sienten la mínima vergüenza, el mínimo deseo de solidaridad contra un pueblo que está sufriendo lo mismo que ellos sufrieron a manos de los nazis. Entonces es una falsa apelación a las víctimas del holocausto, es incluso una burla a esas personas que hoy en día se apela a eso para justificar la opresión contra un pueblo como el palestino. Y así sucesivamente. En Panamá lo vemos en grande y en chiquito, ¿no? Aquí está pasando miles de migrantes que vienen de Haití, que vienen de Cuba y que hasta hace poco venían de Venezuela. Y aquí surgió una actitud chauvinista, sobre todo contra los venezolanos, xenofóbica, muy fuerte, muy parecida a lo que vimos en Chile hace un par de semanas, donde un grupo de migrantes venezolanos fue agredido en un pueblo, una ciudad de la frontera norte de Chile, por una propaganda chauvinista y xenofóbica. Entonces yo creo que mantener la utopía de la liberación, en la que algún día todos con nuestras identidades en verdad seamos respetados y libres, implica huir, combatir los nacionalismos, porque son la gran manipulación de hoy en día, y es lo que permite legitimar los estados a favor de oligarquías y de las burguesías que nos controlan. Tenemos a Renato con la mano ahí. Voy a hacer un comentario acá antes de pasar la palabra a Renato y pedir a todos y todas que están participando hoy desde nuestro estreno del Seminario Permanente Emancipaciones Latinoamericanas, que si quieren hacer algún comentario, alguna reflexión durante la intervención de Renato de la Vecchia, puedan hacer sus últimos comentarios. También decirle acá, lo puse en el chat para dejar registro, el enlace de este último libro publicado por Olmedo Bellucci con la editorial de Alas,
la independencia hispanoamericana y lucha de clases. Ahí pueden acceder, el libro tiene descarga gratuita. Y hay comentar, Olmedo, de tu última intervención, que este sueño, ¿no? De la integración humana, de la igualdad entre humanos, yo creo que la podemos también expandir o pensar así una reflexión que está cada vez más presente en los debates de ecología política, por ejemplo, para hablar de términos disciplinares, de esta igualdad, no solamente entre humanos, sino entre humanos y no humanos, ¿verdad? Que es el debate de los derechos de la naturaleza, que me parece es también un gancho muy importante sobre las polémicas que podemos debatir sobre la forma Estado por precisamente esta separación que normalmente la mentalidad colonial o la colonialidad que nos ha sido legada nos pone en oposición en cuanto humanos de la naturaleza y no como parte misma del ambiente. Entonces esta clásica diferencia entre naturaleza y sociedad, tal vez más allá que los debates de identidad, de territorios y especificidades geográficas, también es un motor de estas dificultades que tenemos de alcanzar horizontes emancipatorios donde no dejemos de concebir la naturaleza sencillamente como un espacio de extracción, ¿no? El gancho, el extractivismo como gancho mismo de la propia forma Estado en cuanto ente de organización socioterritorial. Pero dejemos ahí, las preguntas siguen abiertas entonces, comentarios durante la intervención de Renato, y si no hay más, luego hacemos el cierre. Renato, por favor. Boa noite. Eu tenho uma curiosidade que é muito pontual, que é o papel que Noriega cumpriu no Panamá, porque me chamou muita atenção na época uma intervenção tão explícita dos Estados Unidos sem uma reação na sociedade, ou ao menos não foi divulgado, né, nesse contexto, independente do papel que ele pudesse cumprir, né? Mas, de qualquer forma, era uma intervenção de uma outra nação levando preso um presidente, e isso sempre ficou um pouco não claro para mim qual é o papel efetivo e o contexto, as condições em que isso ocorreu. Muy bien, Olmedo Bellucci, creo que esto también toca bastante a tu tema ahí, la verdadera historia de la invasión de Panamá. Hay que decir que Panamá, producto de la presencia de la zona del canal, donde Estados Unidos gobernaba como si fuera soberano, había creado una situación que Omar Torrijos fue el líder populista de aquel tiempo. Hugo Chávez de vez en cuando lo recordaba. Él decía, Panamá es el único país del mundo que limita al norte con el Caribe, al sur con el Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica y en el centro con los Estados Unidos. Entonces, esta lucha por echar a esa intromisión colonial produjo en Panamá un gobierno populista como el de Omar Torrijos en los años 70 para forzar la negociación del Tratado del Canal. Entonces, a través de un régimen militar muy parecido al de Velasco Alvarado en Perú en su momento, pero Noriega, que era el segundo al mando, asume el poder a la muerte de Torrijos, muerte dudosa, algunos opinan que fue un asesinato de la CIA, asume el mando del Estado, pero ya en los 80 ya no había espacio para seguir practicando una política keynesiana de Estado benefactor, que es la que hizo Torrijos, con muchas concesiones sociales. Y Noriega fue impulsado por los Estados Unidos a aplicar un plan neoliberal en Panamá en ese momento, incluso a través de las elecciones. Entonces, a través de un candidato que Estados Unidos fue el que impuso,
que había sido vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y que aplicó un duro plan de reformas económicas de tipo neoliberal. Pero eso produjo una explosión en el año 84-85 de huelgas y de luchas sociales muy fuertes contra ese gobierno y contra Noriega que lo aplicaba. Entonces Noriega perdió gran parte del prestigio que tenía Torrijos porque durante su régimen se intentó aplicar en diversos momentos esas políticas neoliberales. Entonces los sectores sindicales fueron rompiendo y enfrentándose al gobierno de diversa manera en ese periodo. Pero él seguía enquistado en el poder y la gente llegó a la conclusión de que había que sacarlo. Y decidió seguir, incluso cuando Estados Unidos le empezó a sugerir en el 87 que renunciara a la comandancia de la Guardia para dar la apariencia de que en Panamá había democracia. Y entonces el grupo de él se niega y entonces a partir del año 88, en febrero de 88, empiezan ya sanciones norteamericanas contra Panamá, parecidas a las que hoy se aplican contra Venezuela. Y hay una ruptura de Noriega con los norteamericanos. Entonces ahí hay una vuelta a la apelación del nacionalismo, de Torrijos y demás. Sin embargo, con mucho descrédito en ese momento y falta de credibilidad del pueblo en él, por supuesto. Y entonces eso va así hasta, obvio, muchos detalles, hasta diciembre de 1989, cuando se produce la invasión norteamericana, la última invasión grande a Panamá. Sin embargo, esa invasión fue muy sangrienta. Lo que pasa es que los medios de comunicación han mentido y han tratado de presentar como que no había pasado nada, pero el cuartel central de Noriega estaba en un barrio popular que se llama El Chorrillo, de casas de conventillo de madera. Entonces el bombardeo del cuartel produjo parte de la destrucción y el incendio del barrio popular del Chorrillo. Y luego, como había combatientes, sí hubo una resistencia, los soldados norteamericanos empezaron a quemar las casas de madera y a forzar a la población civil a salir de sus casas y terminaron destruyendo aproximadamente 20.000 viviendas de gente que vivía en esa zona, con centenares de muertos, que se ha llegado a consignar una lista de hasta 400, casi 500 muertos identificados con nombre y apellido, pero se dice que aún hay más que no han sido denunciados y hay fosas comunes que no han sido abiertas. Hubo 2.000 heridos durante 4 días de combate y 20.000 damnificados y ya digo, centenares de muertos que causó la invasión norteamericana de 1989. El problema es que luego se impuso por parte de los Estados Unidos, de los medios de comunicación, un gran silencio sobre el tema, culpar exclusivamente del hecho a Noriega, de presentar incluso a los muertos, y por eso mucha gente no se atrevió a denunciar, porque se presentaba a los muertos como si fueran delincuentes al servicio de Noriega, y los medios de comunicación cejaron las noticias sobre eso. Panamá sufrió la primera experiencia de una nueva forma de combate que después se iba a ejecutar en las 2 guerras del Golfo. Panamá se experimentó las armas como los bombarderos fantasma, como los láser para disparar misiles y disparar armas de fuego, los Homer, que después se utilizaron y vimos mucho en la guerra de Irak. Y en Panamá también se utilizó algo que fue una superación del síndrome de Vietnam, que fue manipular y encejar a la prensa escrita. Entonces los periodistas, los soldados norteamericanos le impidieron hacer lo que hacían en Vietnam, que era cubrir las zonas de combate directamente, para que no se presenciara la violación a los derechos humanos, que fue parte de lo que llevó a la derrota de Estados Unidos en Vietnam. Y entonces el único periodista, por ejemplo, que se atrevió a tomar fotos de los muertos fue asesinado por las tropas norteamericanas en la entrada de su hotel, un periodista español, cuyo nombre en este momento se me olvida.
Pero bueno, en Panamá, después de eso y hasta el día de hoy, durante 30 y tantos años, seguimos conmemorando el hecho, seguimos exigiendo a los gobiernos una investigación, lo que los gobiernos panameños se han negado a hacer. Seguimos exigiendo que el 20 de diciembre sea declarado Día de Duelo Nacional por la gran cantidad de víctimas que hubo y exigiendo reparación a los Estados Unidos. Sin embargo, por supuesto, ningún gobierno panameño, ya sea socialdemócrata, conservador o liberal, se anima a confrontar a los Estados Unidos al respecto. Entonces, sigue habiendo un gran negación sobre el hecho y un gran silencio de los medios de comunicación que presentan como si no hubiera pasado nada. Inclusive allí la Iglesia Católica jugó un papel porque el arzobispo de ese momento dijo, no, recordemos este hecho como una liberación y en principio se negó a reconocer la gran cantidad de muertos que hubo y bueno, hubo complicidad en todos los aspectos y que se mantiene hasta el día de hoy. No tuvimos ninguna mano parada durante la pregunta de Renato y el comentario del Olmedo Bellucci. Entonces significa que vamos a llegar al cierre de nuestra primera actividad, de este primer debate, la primera edición del Seminario Permanente Emancipaciones Latinoamericanas entre Utopías y Distopías, este proyecto del programa de posgrado en Política Social y Derechos Humanos de la Universidad Católica de Pelotas en Brasil, con la Asociación Latinoamericana de Sociología y el grupo de trabajo Claxo, el Istmo Centroamericano, Repensando los Centros. En este periodo experimental, en los 3 meses de 2021, con temas latinoamericanos centrados en Centroamérica, la edición de noviembre y la de diciembre, a la cual ya invitamos todos y todas acá a participar, también son temas centroamericanos. En el mes de noviembre, acá la invitación, el día 23 de noviembre, nuestro tema será Bitcoin El Salvador, el país laboratorio de las criptomonedas, con la doctora Melissa Salgado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en El Salvador, la UCA de El Salvador. Dejar entonces esta invitación y muchas gracias a todos que participaron acá, en especial a nuestro conferencista entrevistado principal de esta noche, doctor Olmedo Bellucci, de la Universidad de Panamá, también a todos los colegas del Grupo Emancipación, Claxo, demás dirigentes salas. Muchas gracias por esta participación, este debate. Ha sido un gran placer tenerlos acá y espero que ha sido también de bastante provecho estos acercamientos de nuestros debates latinoamericanos, latinoamericanistas. Mucho que hablar, ¿verdad, Olmedo? O sea, de la relación Panamá como caso paradigmático de este debate sobre nación e identidad en Latinoamérica. Yo creo que da mucho más y ojalá podamos tener oportunidades para seguir profundizando el tema.